que era la alergia a la leche, y luego se planteó que nosotros tres, que eran los panelistas de este foro, íbamos a hablar puntualmente de cada uno de los temas, como acaban de hablar mis conferencistas antecesores. Entonces, yo esto nunca lo hago, pero resolví, en lugar de dar una conferencia magistral, contarles lo que yo hago con el paciente enfrente en relación a lo que es la prevención en la vida real. Entonces, cuando uno entra a PubMed, pues encuentra muchísimas revisiones sobre el tema. Y curiosamente, el artículo que me pareció más fácil de entender y que era muy práctico es este artículo, que es publicado en una revista asiática. Si ustedes entran a PubMed, está libre el acceso para que ustedes lo miren. Entonces les voy a mostrar simplemente el cuadrito de conclusión del artículo, bájenlo, y vamos a ver qué dice la vida real. Entonces, uno en la vida real llega a una mamita que tiene un hijo de 3 años, que tiene asma y dermatitis atópica, pero está embarazada de su segundo bebé. Entonces le pregunta, bueno, doctora, ¿yo qué tengo que hacer para prevenir que este segundo hijo que yo tenga asma o alergia a la leche o tenga dermatitis atópica? ¿Eso es posible, doctora? Nosotros, cuando aprendimos en la Facultad de Medicina, a nosotros nos enseñaron las enseñanzas de la Academia Americana de Pediatría de hace más o menos unos 15 o 20 años, que había que eliminar los alimentos sospechosos e introducirlos a partir de los 2 años, que el huevo se introducía al año de edad, que el pescado y los mariscos y los frutos secos hacia los 2 años de edad, y todos los pediatras de generación en generación hemos transmitido eso. Fuera de eso, las familias que se conocen alérgicas por creencia popular, pues no le dan ciertas comidas a los niños. Entonces, yo los invito, los doctores alergólogos que están presentes, los conferencistas, ¿cuántas alergias a la fresa han visto? Yo en 25 años de experiencia, pues yo no he visto la primera alergia a la fresa. Entonces, las madres de los pacientes alérgicos y las familias les quitan los cítricos, le quitan la fresa, le quitan el huevo, no les dan pescado, porque ha sido creencias de generación en generación, y nosotros los médicos con sus hijos anteriores les reforzamos estas creencias, que ustedes, como son alérgicos, pues no pueden comer ese tipo de comidas, y nosotros nos hemos creído eso, y yo lo implementé en mi consulta durante muchos años. Lo mismo le pregunta la señora embarazada, ¿qué puede comer en el embarazo? Entonces, hace como unos 8 años salieron unos artículos que decían que si uno eliminaba de la dieta los alimentos que las personas eran frecuentemente alérgicas, había menos probabilidades de desarrollar alergia, especialmente en Estados Unidos y en Europa, donde la alergia al maní es muy frecuente. Les quitaron el maní a las mamás. ¿Qué pasó con todos esos estudios? En la vida real, y los estudios no sustentan, como ustedes ven ahí, que haya que hacerle ningún tipo de dieta a las madres. Todo lo contrario, hay estudios que han mostrado. Es importante determinar que pues hay revisiones sistemáticas o metaanálisis de ciertos temas, pero muchas de estas evidencias no toleran un metaanálisis. Hay unos estudios que dicen unas cosas y otros que dicen otras, pero la mayoría de los estudios dicen que eliminar los alimentos que potencialmente sean alergénicos, aún en la población de riesgo. ¿Qué se define población de riesgo? Aquel niño que va a nacer que tiene sus parientes en primer grado con consanguinidad, sus padres, sus hermanos que tienen asma, rinitis o dermatitis atópica. Entonces tenemos primero que definir qué es una población de riesgo. La población de no riesgo pues son los que no tienen antecedentes de alergia. En esas madres hay algunos estudios que muestran que dándole el maní, por ejemplo, en esos estudios tuvieron menos riesgo de presentar alergia. ¿Por qué? Porque actualmente se está hablando también del efecto epigenético que pudieran tener ciertas intervenciones, ¿sí?, en
en el sistema genético o en las manifestaciones genéticas de las personas. Entonces, no debemos hacerlo porque lo que se ve es que uno puede tender a desnutrir a la madre cuando le hace dietas de eliminación extensa. Entonces, en el artículo ustedes ven la intervención que es los no riesgo y los de riesgo es exactamente igual. Igual pasa con la lactancia materna. Entonces, el niño, la madre lactante de un niño que teóricamente está clasificado como de alto riesgo por tener los antecedentes, la mamá deja de comer ciertas cosas porque considera, según la creencia popular y lo que los médicos le decimos, que puede desarrollar alergia. Eso está muy controvertido, pero definitivamente en las guías en este momento se dice que no hay una evidencia científica que realmente nos diga que si la madre elimina ciertos alimentos de la dieta puede tener alguna incidencia en un mayor o menor riesgo de presentar alergia. Entonces tampoco debemos quitarle los alimentos a la madre. La leche materna, mis antecesores ya han hablado de la leche materna, pero ¿qué es la importancia de la leche materna? Pues primero que todo, pues las defensas que le da al niño, la alimentación balanceada. Entonces, en los dos grupos lo importante es leche materna exclusiva entre los primeros 4 o 6 meses. Como estamos hablando de prevención, no se ha demostrado que si se continúa la leche materna después de los 6 meses, no es que esté en contra de continuarla, ¿sí? Tenga un mayor efecto en la prevención de la manifestación de las enfermedades alérgicas. Entonces, porque tenemos la vida real también de las madres que tienen que entrar a trabajar, que tienen su vida normal y que en un momento dado uno las está presionando para continuar de golpe una lactancia después de los 6 meses. Obvio, existen todos los beneficios de la leche materna, pero desde el punto de vista de prevención, como se los dije, no hay una evidencia que continuarla pueda prevenir las enfermedades alérgicas. Ustedes me han visto que yo hablo de enfermedades alérgicas. Cuando uno entra en la literatura y la pregunta que yo me hice es ¿qué evidencias tenemos para prevenir solamente la alergia a alimentos? Es muy poco lo que encuentra usted como único artículo. Uno lo encuentra en conjunto en prevención de alergia a alimentos, prevención de asma y dermatitis atópica. Principalmente son las 3 manifestaciones. Pero si nosotros tenemos un niño que la madre no lo puede lactar, pues dele una leche derivada de la vaca común y corriente, no tiene que ser especiales. Pero los estudios han mostrado que en aquellos niños que no pueden ser alimentados con leche materna, pero que necesita darle otra leche, la más recomendada ahí es la única indicación que tienen las leches parcialmente hidrolizadas. Fíjense que ustedes, el doctor de Vivero habló que en tratamiento no se indican. En la única indicación que podrían o deberían usarse es en la parte preventiva, o sea, aquel niño que no puede recibir lactancia materna, pero la prevención se ha demostrado solamente para dermatitis atópica. Porque uno se encuentra que uno le insiste a la madre en la vida real, dele lactancia materna solamente o dele la leche parcialmente hidrolizada y luego ya llega el niño de 3 años a uno con asma y con dermatitis atópica. Doctora, yo hice todo lo que usted me dijo y mire, mi segundo niño también tiene asma y también tiene dermatitis atópica. Entonces estos son recomendaciones. ¿Por qué? Porque hay otros estudios que muestran que usted puede darle leche desde el primer mes y resulta que usted lo que hace es inducir una tolerancia posiblemente, porque acuérdese que hay muchos factores externos que también son importantes. No podemos analizar la leche solita, ni los alergia a alimentos solitos. Entonces le da usted la leche de vaca en el primer mes y tienen menos tolerancia, tienen mayor tolerancia y menos alergia a la leche. Entonces hay que mirar ese aspecto. No es una herejía introducir los alimentos rápidamente. ¿Qué pasa con la comida complementaria? El doctor de Viveros plantea el tema, pero yo quiero ser muy puntillosa en este tema
que es la diferencia de hace algunos años. Nosotros estamos obligados a introducir los alimentos rápidamente en los primeros 4 o 6 meses. Hay estudios que muestran que si usted introduce los alimentos sólidos después de los 9 meses, tiene mayor probabilidad de desarrollar alergia a alimentos y asma y dermatitis atópica. Entonces, contrario a lo que nosotros veníamos pensando. Entonces, rápidamente es entre los primeros 4 o 6 meses. Hay unos estudios que lo muestran a los 3 meses, pero definitivamente la decisión de consenso es entre los 4 y 6 meses. Vamos a hablar, o sea, esto es muy similar, ¿cómo lo debe hacer uno? Pues uno, porque la mamá en el pediatra espera que usted le dé una fórmula clara, que ella quiere que le diga cómo hacerlo. Entonces, ¿usted cómo lo debe hacer? Empieza, ¿sí?, con los purés, ¿sí?, de arroz, de cereales, de frutas y vegetales. Entonces, ¿cómo es la recomendación lógica? Introduzca uno por uno, 2-3 días para poder evaluar la tolerancia. Esto es muy importante porque también desde el punto de vista pediátrico debe hacerse de esa manera y no todo en papilla, porque si no el niño nunca aprende a diferenciar sabores. Comer es un arte, entonces no todos los días se le tiene que dar la misma sopa de habichuelas, espinacas, carne y auyama, porque eso sabe igualito todos los días. Entonces el arte de aprender a comer es importante. Si usted un día le da un puré de zanahoria, al otro día le da uno de una fruta, pero los artículos cuando usted lee, sí hay una diferencia en la manera como se preparen. Hay estudios que muestran que los niños que comieron comida preparada en la casa, como lo hicieron nuestras abuelas y nuestras mamás, tuvieron menos probabilidad de presentar enfermedades alérgicas que aquellos que compraron las comidas procesadas y compradas en el supermercado. Entonces, si uno le dice a la mamá que lo que más le sirve es lo preparado en la casa, pues lo hace, porque todo, y eso ya también, o sea, como digo, no son tantos estudios, pero sí hay estudios de cohorte que han encontrado que eso pasa. Entonces, lo que tenemos es que darles de comer absolutamente de todo. Entonces, en la consulta, entonces la mamita vuelve y pregunta, ¿y huevo también, doctora? Pues sí, huevo también hay que darle, mi señora. Entonces, si uno tiene un paciente francamente alérgico o de historia altamente alérgica, lo observa y se lo da con precaución, si lo pudiéramos decir de esa manera. Y la siguiente pregunta a la mamá, ¿y pescado, doctora? Claro que sí. Resulta que los estudios han demostrado que la dieta mediterránea es la que tiene mayor probabilidad de prevención. ¿Cómo es la dieta mediterránea? Tomate, frutas, verduras, aceite de oliva y pescado. Esos alimentos, ¿qué son los que la mamá le ha quitado en la dieta? No les dan el tomate. Yo no sé aquí en Cartagena, pero en Bogotá les quitan el tomate, les quitan la naranja, no se les ocurre darle un mango ni por equivocación, pero esto es una cosa cultural. Yo no he visto, no sé el doctor, alguna alergia al mango, yo nunca he visto alergia al mango, puede existir. Entonces, la diversidad en las frutas que nosotros tenemos es importante por los antioxidantes que nos están ofreciendo y porque los niños, desde el punto de vista de prevención, pueden tolerizarse mucho más rápido. O sea, el intestino del niño está capacitado para absorber los nutrientes de todos estos alimentos. Lo mismo, fíjese que se habla de progresar a cambiarles la textura, pero esto ya es una clase de puericultura de pediatría. Pasar de los líquidos, ¿sí?, a las papillas para que los niños aprendan a diferenciar no solamente el sabor de la comida, sino la consistencia. Entonces, ahora que les llegue cualquier paciente, dele de todo. ¿Qué le daban a ustedes los abuelos? Yo me acuerdo hace unos años que en unas zonas del país le daban frijolitos. ¿Ustedes se acuerdan? Que les
les daban frijoles, en Pereira era en Pereira, ¿sí? Entonces nosotros todos nos rasgábamos las vestiduras, que ¿cómo así? Claro que este doctor le quitaba la leche materna, ¿se acuerdan? ¿Sí? En cambio se dice, si usted puede continuar la leche materna, continúale, pero reintrodúzcale rápidamente estos alimentos. No requiere, ¿sí?, los alergénicos más comunes. ¿Cuáles son los alérgenos más comunes? Los que más comunes en esa región del mundo. En mi experiencia profesional, en 25 años he visto 5 alérgicos al maní, y todos los he visto en los últimos 6 años. Porque nosotros en nuestras costumbres, el primer maní nos lo tomamos con un whisky. Nosotros no mandábamos a los niños con lonchera con maní. Ahora está la cultura del fruto seco. No sé, Calixto, ¿usted qué opina? Ahora en los supermercados, pero nosotros, el fruto seco no era parte de nuestra dieta. Nunca nos comíamos. Entonces, depende de lo que usted coma, tiene mayor probabilidades de tener alergia. Entonces, ¿el qué? En el matiné, sí, pero usted iba a matiné pues cuando ya estaba adolescente, ¿o no? ¿Sí? O por ahí de 10 añitos que se comía el maní, pero antes usted no comía el maní. Entonces, ustedes, por ejemplo, miran los estudios de alergia a alimentos en España, ellos tienen mucha alergia a las leguminosas. ¿Por qué? Porque la base de su alimentación es la leguminosa. Entonces tiene uno que dirigirse a qué come el paciente. Nosotros en Bogotá, frijoles, lentejas, la papa predomina. En cambio aquí predomina la yuca, por ejemplo, ¿sí? Entonces, irnos a cada región del país para saber cómo le vamos a dar una dieta balanceada con nutrientes naturales para evitar que presente alergia a alimentos. Lo mismo, aquí simplemente lo mismo que les acabo de decir, los que consideramos altamente alergénicos. Para mí, ¿cuáles son los altamente alergénicos en Bogotá? Pero no tengo un estudio. Es la leche, el huevo y el trigo. Son los 3 que para mí, en mi experiencia, más alergia presentan mis pacientes. Entonces, si yo tengo un grupo, una familia de alto riesgo, posiblemente se la introduzco tempranamente, entre los 4 y 6 meses, pero lo observo y le explico qué precauciones debe tener. Entonces, con esto les estoy mostrando lo que hago en la vida diaria, nada diferente. Otra de las cosas que hablaba este artículo también es lo de los probióticos. Desde el punto de vista preventivo es diferente los probióticos. Porque otro de los temas de la prevención en la alergia a alimentos es aquellos niños que entran tempranamente a la guardería, o sea, tienen muchas gripas, tienen hermano mayor y viven con animales, tienen menos probabilidad de desarrollar alergia a alimentos y desarrollar asma. Entonces, no solamente es el tipo del alimento, sino el medio ambiente, que es la conferencia que les voy a dictar después, que es la microbiota en que uno está, tiene un factor impactante en el desarrollo de las alergias. Y por eso la diversidad de la microbiota en el intestino es muy importante para que se desarrolle alergia a alimentos, asma y dermatitis atópica. Pero entonces lo ideal es, bueno, entonces démosle esa microbiota tomadita para que el niño tenga menos probabilidades de tener alergia. No, lo único que se ha podido demostrar es que puede posponer la dermatitis atópica hacia los 3 años, pero no es contundente en la prevención de alergia a alimentos. Hay estudios que le daban los probióticos a las mujeres embarazadas y que le daban probióticos en el primer 6 meses de vida. A pesar de usar las cepas que están estudiadas que podían prevenir, los metaanálisis no soportan, ¿sí?, mostrar que realmente darle los probióticos pueda prevenir el desarrollo de las enfermedades alérgicas. Con esto lo que les estoy dejando es interrogantes para que tengamos más tiempo nosotros los panelistas para discutir las preguntas que ustedes nos hagan y la vida diaria del ejercicio profesional de cada uno de nosotros. Gracias.